Una joven magullada, de apenas 16 años, fue encontrada durmiendo junto a sus vacas, demasiado asustada para hablar y demasiado fría para huir. El granjero, viudo, taciturno y olvidado por el pueblo, le dio comida, calor y, antes de que saliera el sol, su nombre. Lo que comenzó como un acto de misericordia desató rumores, furia y una pelea que dividió al pueblo en dos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El silencio se había convertido en el único compañero fiel de Harlan Boss. Durante 5 años, había caminado desde la casa hasta el granero cada amanecer sin pronunciar una sola palabra, sus botas gastadas marcando el mismo ritmo contra la tierra endurecida del territorio de Nebraska. El otoño de 1883 había llegado con una crueldad particular, pintando los campos de un dorado marchito que le recordaba demasiado a los cabellos de Sarah cuando la luz del atardecer los tocaba. Pero esa mañana, el silencio se quebró. No fue un sonido lo que lo alertó, fue la ausencia de uno. Betsy, su mula más vieja y temperamental, no relinchó su saludo habitual cuando él se acercó al granero. En cambio, permanecía inmóvil junto a la puerta entreabierta, con las orejas hacia adelante y una tensión extraña en su postura robusta. Harlan se detuvo, su mano instintivamente buscando el rifle que ya no cargaba desde que los indios habían sido llevados a las reservas. La guerra había terminado hacía casi 2 décadas, pero algunos hábitos permanecían grabados en los huesos como cicatrices que no se desvanecen. «¿Qué pasa, vieja?», murmuró, su voz ronca por el desuso. Empujó la puerta del granero, que crujió en sus bisagras oxidadas. La luz dorada del amanecer se filtró a través de las rendijas entre las tablas, creando columnas de polvo danzante que flotaban en el aire frío. Y allí, acurrucada contra el flanco tibio de Betsy como un animal herido buscando calor, estaba ella. Una niña. No, una jovencita, quizás de 16 años, con el cabello castaño enmarañado y los pies desnudos manchados de sangre y tierra. Su vestido, que una vez pudo haber sido azul, ahora era un mosaico de desgarros y manchas. Tenía los brazos envueltos alrededor de sus rodillas, e incluso en el sueño inquieto, su cuerpo se estremecía con cada respiración. Harlan se quedó inmóvil, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. La última vez que había encontrado a alguien en su tierra había sido Sarah, tambaleándose desde el pueblo con fiebre alta y el bebé muriendo en su vientre. Había corrido hacia ella entonces, con los brazos extendidos y palabras de consuelo en los labios. Esta vez, no se movió. Los ojos de la chica se abrieron de repente, no gradualmente, como alguien que despierta de un sueño natural, sino de golpe, como alguien que ha aprendido que el sueño puede ser peligroso. Eran de un verde pálido, como el agua de un estanque en invierno, y lo miraron con una mezcla de terror y resignación que le revolvió el estómago. No gritó. Eso fue lo que más lo inquietó. Una chica de su edad, encontrándose con un extraño en un granero al amanecer, debería haber gritado. En cambio, simplemente se encogió más contra Betsy, como si esperara un golpe. «No voy a lastimarte», dijo Harlan, manteniendo su voz baja y sus manos visibles. Las palabras se sintieron extrañas en su boca, como un idioma que había olvidado cómo hablar. Ella no respondió, pero sus ojos lo estudiaron con una intensidad que le recordó a un animal salvaje evaluando una amenaza. Había inteligencia allí, bajo el miedo, una mente que había aprendido a calcular y sobrevivir. Harlan se agachó lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa. Ahora podía ver mejor los moretones que manchaban su cuello como dedos violáceos, las marcas de cuerdas en sus muñecas, la forma en que favorecía su lado izquierdo como si las costillas le dolieran. «¿Tienes hambre?», preguntó. Un destello de algo. ¿Esperanza? ¿Desconfianza? Cruzó por sus ojos, pero siguió sin hablar. La mente de Harlan trabajaba rápidamente, considerando opciones. Podía caminar hasta el pueblo, encontrar al alguacil Moore, reportar a una vagabunda en su propiedad. Sería lo correcto, lo legal. Pero conocía al pueblo de Millfield, conocía sus lenguas afiladas y su hambre por el escándalo. Una chica joven, golpeada y sola, sería carne fresca para sus rumores. La llamarían prostituta antes de que terminara el día, y para la semana siguiente estaría en camino a algún lugar peor que el que había dejado. «Quédate aquí»,
le dijo finalmente. Voy a traerte algo de comer. Se dirigió hacia la puerta, pero su voz lo detuvo. No palabras, sino un sonido pequeño y quebrado, como el gemido de un animal herido. Se volteó y vio que había extendido una mano hacia él, no en súplica sino en advertencia. No le diré a nadie, prometió, y algo en su expresión debió convencerla, porque su mano cayó de vuelta a su regazo. En la cocina, Harlan se movió con propósito renovado. Había suficiente estofado de la noche anterior y pan que Ruth Abernathy había traído 2 días antes. Mientras calentaba la comida, sus pensamientos se arremolinaban como hojas en un vendaval. Sara siempre había dicho que tenía buen instinto para la gente. Puedes ver más allá de las apariencias, le había dicho una vez, mientras remendaba una camisa junto al fuego. Ves lo que la gente necesita, no solo lo que quiere. Pero Sara había estado muerta durante 5 años, y su instinto había fallado espectacularmente entonces. No había visto que ella estaba muriendo hasta que fue demasiado tarde. No había entendido que sus silenciosos estoicismos habían sido gritos de ayuda que él había sido demasiado sordo para escuchar. Regresó al granero con un tazón humeante y una manta limpia. La chica no se había movido, pero sus ojos lo siguieron mientras se acercaba. Colocó el tazón a una distancia segura y se sentó en una bala de heno, dándole espacio. «Mi nombre es Harlan Voss», dijo. «Esta es mi tierra». Ella miró el tazón durante largo tiempo antes de arrastrarse hacia él. Sus movimientos eran cautelosos, calculados, como si cada gesto pudiera ser una trampa. Cuando finalmente levantó la cuchara, sus manos temblaron tanto que derramó la mayor parte del primer bocado. Harlan fingió no notar, dirigiendo su mirada hacia Betsy, quien los observaba con la paciencia maternal que las mulas viejas a veces desarrollan. La chica comió en silencio, pequeños bocados cuidadosos que hablaban de alguien que había aprendido a no confiar en que la comida permanecería disponible. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando ella terminó. Por un momento, pensó que no respondería. Luego, tan suave que tuvo que inclinar la cabeza para escuchar, susurró. «Eden, Eden», repitió, y algo en la forma en que dijo su nombre hizo que ella lo mirara directamente por primera vez. «Es un nombre bonito». Un color rosado subió por su cuello, y Harlan se dio cuenta de que probablemente había pasado mucho tiempo desde que alguien le había dicho algo amable. El sonido de ruedas sobre grava lo hizo levantar la cabeza. A través de las rendijas del granero, pudo ver el carro familiar de Ruth Abernathy acercándose por el sendero. Maldijo en silencio. Ruth tenía la vista de un halcón y la curiosidad de un gato, y si veía a Eden... «Alguien viene», dijo rápidamente. «¿Puedes quedarte aquí, en silencio?» Eden asintió, ya envolviéndose en la manta y hundiéndose más profundo en la paja. Harlan cerró la puerta del granero detrás de él y caminó hacia la casa con lo que esperaba fuera una expresión casual. Ruth Abernathy era una mujer que había nacido práctica y había crecido más práctica con la edad. A los 50 y tantos años, había traído al mundo a la mitad de los niños de Millfield y había enterrado a su propia hija antes de que cumpliera los 2 años. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo y sus ojos azules no perdían detalle. «Buenos días, Harlan», dijo, bajando del carro con la eficiencia de alguien que no tenía tiempo para ceremonias. «Te traje algunas provisiones». «Gracias, Ruth. No tenías que molestarte». «Por supuesto que no tenía que hacerlo», replicó, entregándole una canasta cubierta. «Lo hago porque Sara me lo habría pedido, y porque alguien necesita asegurarse de que no te mueras de hambre en esta granja». Mientras cargaba las provisiones hacia la casa, Ruth echó un vistazo casual al granero. Harlan sintió su corazón acelerar, pero ella no comentó nada. Sin embargo, notó cómo sus ojos se demoraron en las huellas en el barro cerca de la puerta, huellas demasiado pequeñas para ser de él. «¿Has tenido visitantes?», preguntó casualmente mientras organizaba latas en su despensa prácticamente vacía. «No», mintió Harlan, odiándose por la facilidad con que salió la palabra. Ruth lo miró durante un largo momento, y él supo que ella sabía que estaba mintiendo. Pero también sabía que Ruth entendía que había diferentes tipos de mentiras, algunas nacidas de la cobardía, otras de la compasión. «Bien», dijo finalmente, «pero si necesitas ayuda con algo, Harlan, solo tienes que pedirla. Algunas cargas son demasiado pesadas para llevarlas solo». Después de que se fue,
Harlan se quedó en su porche, observando su carro desaparecer en la distancia. El sol estaba más alto ahora, y sabía que pronto tendría que decidir qué hacer con Eden. No podía mantenerla escondida para siempre. El pueblo era demasiado pequeño, demasiado entrometido. Regresó al granero para encontrarla exactamente donde la había dejado, pero sus ojos estaban alerta, vigilantes. ¿Era la ley?, preguntó, y su voz tenía una calidad ronca que hablaba de gritos que habían desgarrado su garganta. No, solo una vecina. Eden asintió, pero la tensión no abandonó sus hombros. ¿Vienes de lejos?, preguntó Harlan sentándose de nuevo en la bala de heno. Bastante lejos. ¿Hay alguien que te esté buscando? Los ojos de Eden se endurecieron y por un momento vio un destello de la mujer fuerte que podría llegar a ser, escondida bajo las capas de trauma. Espero que no, dijo, pero la forma en que miró hacia la puerta del granero, la forma en que sus manos se cerraron en puños, le dijo a Harlan que alguien definitivamente vendría buscándola. Y cuando llegaran, ni él ni Eden estarían preparados para las consecuencias. El sol continuó subiendo, indiferente a los problemas de dos personas que habían encontrado refugio temporal en un granero polvoriento. Pero Harlan sabía que la paz de la superficie era una ilusión. Como la calma que había construido aquí en su granja aislada, podría hacerse pedazos en un instante. La única pregunta era si él sería quien la rompiera, o si esa elección sería hecha por él. Por ahora, se conformaría con sentarse en silencio con una chica que había aprendido que las palabras podían ser peligrosas, y preguntarse qué clase de hombre se estaba convirtiendo en las sombras doradas de un granero que olía a heno y secretos. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El sol continuó subiendo, pero la inquietud en el pecho de Harlan creció con cada hora que pasaba. Se había quedado trabajando cerca del granero toda la tarde, reparando cercas que no necesitaban reparación y reorganizando herramientas que ya estaban en perfecto orden. Eden había permanecido escondida entre la paja, durmiendo a ratos con el sueño intranquilo de quien nunca había conocido la verdadera seguridad. Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura, Harlan supo que no podía postergar más la decisión que se había estado formando en su mente como una tormenta distante. El pueblo de Millfield tenía una memoria larga y una lengua aún más larga. Si Ruth había notado las huellas, otros también lo harían pronto. Se dirigió hacia el granero con pasos pesados, cada uno marcando el ritmo de su creciente desesperación. Eden estaba despierta, sentada contra la pared con las rodillas contra el pecho, observando las partículas de polvo bailar en los últimos rayos de sol que se filtraban por las rendijas. «Eden», dijo suavemente, y ella levantó la mirada. «Necesitamos hablar». Sus ojos se llenaron inmediatamente de cautela, como si hubiera estado esperando este momento toda la tarde. «¿Vas a entregarme?», preguntó con una voz tan pequeña que él tuvo que esforzarse para escucharla. «No», respondió rápidamente, «pero no puedo mantenerte escondida aquí para siempre. La gente va a empezar a hacer preguntas, y cuando lo hagan…» No terminó la frase, pero ambos entendían las implicaciones. Una jovencita sola, sin protección, sin familia conocida, sería presa fácil para las peores sospechas del pueblo, y una vez que esas sospechas se sembraran, crecerían como maleza hasta asfixiar cualquier posibilidad de una vida decente. «¿Qué me va a pasar?», susurró Eden. Harlan se agachó frente a ella, sus manos grandes y callosas entrelazadas. Durante 5 años había evitado las decisiones difíciles, había elegido la soledad antes que arriesgarse al dolor. Pero ahora, mirando los ojos verdes de esta chica que temblaba no de frío sino de terror, supo que había llegado el momento de ser el hombre que Sara siempre había creído que él era. «Hay una manera», dijo lentamente, «pero es complicada, y no sé si…» «Dímelo». La urgencia en su voz lo sorprendió. No era la voz de una víctima pasiva, sino de alguien dispuesta a pelear por su supervivencia. «Si fueras mi esposa…», las palabras salieron torpes, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. «Nadie podría hacerte preguntas. Tendrías un nombre, un lugar legal aquí. Estarías protegida». Eden lo miró fijamente durante tanto tiempo que él comenzó a pensar que no había entendido. Luego lentamente preguntó:
¿Me estás pidiendo que me case contigo? No es lo que piensas, se apresuró a aclarar. No esperaría. Se detuvo, frustrado por su propia torpeza. Sería solo en papel, para protegerte. Dormirías en la casa, tendrías tu propia habitación. Yo no soy ese tipo de hombre. ¿Qué tipo de hombre eres? La pregunta lo tomó desprevenido. Había pasado tanto tiempo evitando reflexionar sobre sí mismo que no estaba seguro de cómo responder. Un hombre que perdió a su familia hace 5 años, dijo finalmente. Un hombre que no ha hecho nada bueno por nadie desde entonces. Hasta ahora, tal vez. Eden estudió su rostro con esa intensidad que ya estaba aprendiendo a reconocer. Era como si pudiera ver a través de las palabras hasta llegar a las intenciones que las motivaban. ¿Y si dijera que sí?, preguntó. ¿Qué pasaría entonces? Entonces, serías Eden Voss, y cualquiera que quisiera lastimarte tendría que pasar por mí primero. Algo cambió en la expresión de Eden, un endurecimiento sutil, como si una decisión se hubiera tomado en las profundidades de su mente. ¿Cuándo? Esta noche, antes del amanecer. Ruth conoce al juez de paz. Podríamos hacerlo en su casa, en privado. ¿Y ella aceptaría? Harlan pensó en Ruth, en la forma en que había mirado las huellas en el barro, en las palabras que había elegido cuidadosamente antes de irse. Creo que sí, pero tengo que preguntárselo. Eden asintió lentamente. Ve a preguntárselo. El raid hasta la casa de Ruth en el pueblo se sintió como el más largo de su vida. Las calles estaban vacías. Las ventanas brillaban con luz cálida que hablaba de familias reunidas alrededor de mesas de cena, de conversaciones normales sobre cosechas y clima. Harlan se sintió como un intruso en ese mundo de normalidad, portando un secreto que podría destruir la frágil paz que había construido. Ruth abrió la puerta antes de que él pudiera golpear, como si hubiera estado esperándolo. «Sabía que regresarías», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. La pregunta es, ¿con qué tipo de problema? Su sala estaba tal como la recordaba de las pocas veces que Sara y él habían venido de visita. Muebles sólidos pero cómodos, mantas tejidas a mano, el olor a pan horneado y hierbas medicinales. Era un hogar en el sentido más verdadero de la palabra, algo que él había olvidado cómo crear. «Ruth», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Siéntate, Harlan. Te ves como si fueras a desplomarte». Se sentó pesadamente en una silla junto a la chimenea, buscando las palabras correctas. Ruth se instaló frente a él, sus manos ocupadas con algún remiendo, pero sus ojos fijos en su rostro. «Hay una chica», dijo finalmente. «Sí, lo supuse. Las huellas junto a tu granero eran bastante pequeñas. Está herida, asustada, huyendo de algo o alguien». Ruth no dijo nada, pero sus manos se detuvieron en su trabajo. «Es joven, Ruth. Quizás 16 años. Y si el pueblo se entera de que está conmigo sin protección, comenzarán a hablar», terminó Ruth. «Y una vez que comiencen, no pararán hasta destruirla». «Exactamente». Ruth puso a un lado su costura y se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitas de mí, Harlan?» «Necesito que el juez Miller venga a tu casa esta noche, antes del amanecer». Las cejas de Ruth se alzaron. «¿Para una boda?» «Para una boda». ¿Y la chica está de acuerdo?» «Sí». Ruth se quedó en silencio durante un largo momento, y Harlan pudo ver los pensamientos trabajando detrás de sus ojos. Finalmente, suspiró profundamente. «George Miller me debe 3 favores desde que ayudé a traer a su nieto al mundo el invierno pasado. Supongo que es hora de cobrar uno de ellos». «Ruth, no me las agradezcas todavía», dijo, levantándose. «Primero déjame conocer a esta chica. Si voy a ser testigo de su boda, quiero asegurarme de que entiende en lo que se está metiendo». El viaje de regreso a la granja fue silencioso, pero era un silencio diferente al que Harlan había cultivado durante años. Este silencio estaba lleno de posibilidades, de decisiones tomadas y caminos elegidos. Ruth cabalgaba a su lado con la eficiencia práctica de alguien que había tomado muchas decisiones difíciles en su vida. En el granero, Eden seguía donde la había dejado, pero ahora estaba de pie, como si hubiera estado esperando su regreso. Cuando vio a Ruth, instintivamente retrocedió hacia las sombras. «Eden», dijo Harlan suavemente, «esta es Ruth Abernathy». «Ruth, esta es Eden». Ruth se acercó lentamente, con la misma cautela que usaría con un animal herido. «Hola, querida».
dijo con una voz más suave de la que Harlan había escuchado jamás. Harlan me ha contado sobre tu situación. Eden miró entre los dos, sus ojos evaluando, calculando. ¿Va a ayudarnos? Eso depende, respondió Ruth. ¿Entiendes lo que significa casarte con este hombre? Significa seguridad, dijo Eden con una certeza que sorprendió a Harlan. Significa más que eso. Significa que tu vida estará atada a la suya, legalmente al menos. Significa que tendrás responsabilidades, expectativas. Este pueblo puede ser cruel, pero también puede ser protector si crees que mereces protección. ¿Y usted cree que la merezco? Ruth estudió el rostro joven, los moretones que se desvanecían, la forma en que Eden mantenía la barbilla alta a pesar de su vulnerabilidad obvia. Creo que mereces la oportunidad de descubrirlo. El juez George Miller llegó a las 4 de la madrugada, refunfuñando sobre ser sacado de la cama pero claramente intrigado por el misterio. Era un hombre mayor, con barba gris y ojos bondadosos que habían visto suficiente de la vida para no hacer demasiadas preguntas incómodas. La ceremonia se llevó a cabo en la sala de Ruth, iluminada solo por velas y el fuego de la chimenea. Eden había encontrado un vestido simple en el ropero de Ruth, algo azul que había pertenecido a su hija fallecida, y aunque le quedaba un poco grande, le daba una dignidad que los harapos no podían proporcionar. Harlan se había puesto su único traje limpio, el mismo que había usado para el funeral de Sarah. Le quedaba un poco suelto ahora. Había perdido peso en los años de soledad, pero era apropiado para la ocasión. ¿Tienes un anillo?, preguntó el juez. Harlan tocó instintivamente el bolsillo de su chaleco, donde había llevado el anillo de bodas de Sarah durante 5 años. Lentamente, lo sacó. Un simple aro de oro que había comprado con sus primeros ahorros después de la guerra. Eden miró el anillo cuando él se lo deslizó en el dedo, y Harlan vio algo que podría haber sido comprensión en sus ojos. No era el anillo de él que estaba recibiendo, sino el legado de la mujer que había venido antes que ella. Las palabras fueron simples, dichas en voz baja en la habitación silenciosa. Cuando el juez los declaró marido y mujer, no hubo beso, no hubo celebración. Solo 2 personas que habían encontrado una manera de sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para ninguno de los dos. Mientras el juez se marchaba y Ruth limpiaba silenciosamente, Harlan y Eden se quedaron de pie uno frente al otro en la luz tenue del amanecer. ¿Te arrepientes?, preguntó Eden. Harlan miró a esta chica. No, esta mujer ahora, su esposa, que había aceptado atarse a él para encontrar seguridad. Pregúntame de nuevo en 1 año, dijo. Pero mientras la llevaba a casa, a su casa ahora, en el carro de Ruth, Harlan sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Por primera vez en 5 años, ya no estaba completamente solo. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, tenía algo por lo que valía la pena luchar. La granja se sentía diferente ahora que Eden vivía dentro de la casa, en lugar de esconderse en el granero. No más ruidosa, ambos eran criaturas del silencio, sino llena de una presencia nueva, como si las habitaciones que habían estado muertas durante 5 años finalmente hubieran comenzado a respirar otra vez. Harlan le había dado la habitación de huéspedes, pequeña, pero con una ventana que daba al este para capturar la luz de la mañana. Eden había aceptado el espacio con la misma cautela con la que aceptaba todo, como si fuera un regalo que podría ser arrebatado en cualquier momento. Durante la primera semana, se movían uno alrededor del otro como extraños educados, cada uno aprendiendo los ritmos del otro. Eden se levantaba antes del amanecer, silenciosa como un fantasma, y ya tenía el café hecho cuando Harlan bajaba las escaleras. Él le agradecía con un asentimiento, y ella respondía con el mismo gesto. Las palabras seguían siendo preciosas, dolorosamente escasas entre ellos. Pero lentamente, comenzaron a surgir pequeños cambios. Eden comenzó a ayudar con las tareas sin que se lo pidieran, alimentando a las gallinas con movimientos cuidadosos, como si recordara cómo cuidar a las criaturas vulnerables. Harlan notó que hablaba a los animales en susurros demasiado suaves para que él los escuchara, pero Betsy había comenzado a buscarla específicamente, empujando su hocico contra la palma de Eden cuando ella traía heno. «Le gustas», comentó Harlan una mañana, observando a Eden acariciar el cuello de la mula. «Las mulas son más inteligentes que la mayoría de la gente», respondió Eden, y fue la primera vez que había ofrecido una opinión sin que se la pidieran.
¿Cómo lo sabes? Eden se quedó callada durante tanto tiempo que él pensó que no respondería. Luego, aún acariciando a Betsy, dijo: «Viajé con un hombre que tenía mulas. Decía que eran tercas, pero yo las veía. Eran cuidadosas. No confiaban fácilmente, pero una vez que lo hacían…» No terminó la frase, pero Harlan entendió. Como Eden misma, las mulas habían aprendido que la supervivencia dependía de juzgar correctamente en quién se podía confiar. Ruth comenzó a visitarlos regularmente, trayendo provisiones y, más importante, noticias del pueblo. Se sentaba en la mesa de la cocina de Harlan como si siempre hubiera pertenecido allí, sirviendo té y repartiendo chismes con la eficiencia de alguien que había perfeccionado el arte de la información. «La gente está hablando», anunció durante su tercera visita, mientras Eden lavaba platos en la esquina. Preguntándose de dónde salió tu nueva esposa, Harlan sintió que sus músculos se tensaban. «¿Qué tipo de preguntas?» «El tipo que esperarías. Si es pariente tuya, ¿de dónde viene? ¿Por qué nadie la había visto antes? ¿Y qué les estás diciendo?» Ruth tomó un sorbo de té, sus ojos moviéndose hacia Eden, quien había dejado de lavar pero seguía de espaldas a ellos. «Estoy diciendo que es prima tuya de Kansas, que perdió a su familia en un incendio y que viniste a buscarla para casarse. Es una historia lo suficientemente común como para ser creíble, lo suficientemente trágica como para explicar por qué es tan callada». Eden se volteó lentamente, sus manos aún goteando agua jabonosa. «¿Prima de Kansas?», preguntó, y había algo que podría haber sido diversión en su voz. «A menos que prefieras ser de Missouri», respondió Ruth. «Pero Kansas suena más respetable». Por primera vez desde que la había encontrado, Harlan vio algo que se acercaba a una sonrisa tocar las comisuras de la boca de Eden. «Kansas está bien», dijo. Pero la sonrisa se desvaneció cuando Ruth continuó. «Sin embargo, hay algunos que no están satisfechos con historias simples. El alguacil Moore ha estado haciendo preguntas y…» Se detuvo cuando Eden dejó caer un plato. No se rompió. Eden había aprendido a manejar las cosas con cuidado, pero el sonido del metal contra metal resonó en la cocina silenciosa. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Harlan, pero estaba mirando a Eden, quien se había puesto pálida. «Quiere saber si has registrado el matrimonio apropiadamente, si hay documentos que prueben el parentesco de ella. Dice que es solo rutina, pero no es rutina», terminó Eden, su voz apenas un susurro. Ruth asintió gravemente. «No cuando involucra a una mujer joven que aparece de la nada». Esa noche, después de que Ruth se fuera, Harlan encontró a Eden sentada en los escalones del porche, mirando hacia el camino que llevaba al pueblo. La luna estaba casi llena, creando sombras largas a través del patio. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose a una distancia respetuosa. «He estado mejor», respondió, y había una honestidad brutal en su voz que lo sorprendió. «¿Quieres hablar de ello?». Eden giró la cabeza para mirarlo, estudiando su rostro a la luz de la luna. «¿Realmente quieres saberlo? ¿O estás preguntando porque crees que deberías?». La pregunta lo tomó desprevenido. Durante 5 años, había evitado las preguntas difíciles, había elegido la superficie sobre la profundidad. Pero mirando a esta joven que había comenzado a confiar en él lo suficiente como para dormir bajo su techo, supo que merecía honestidad. «Realmente quiero saberlo», dijo. Eden asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Viajaba con un predicador itinerante, el reverendo Cyrus Hale. Él recolectaba niñas como yo, huérfanas, fugitivas, chicas que nadie extrañaría. Su voz era monótona, como si estuviera recitando hechos sobre el clima. Decía que nos estaba salvando, dándonos propósito, pero el propósito era servirle a él, limpiar, cocinar, y cuando nos hacíamos mayores, se detuvo, y Harlan vio sus manos cerrarse en puños. «Tuve suerte. Nettie, una de las niñas más pequeñas, me advirtió que él planeaba, que esa noche él vendría por mí. Así que corrí». «¿Y te siguió?». «Al principio, no. Pero cuando las otras niñas comenzaron a hacer preguntas sobre dónde había ido, cuando comenzaron a resistirse más, él se dio cuenta de que necesitaba un ejemplo. Alguien que trajera de vuelta para mostrarles lo que pasaba con las que huían». Harlan sintió una ira fría asentarse en su estómago, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido desde la guerra. «Por eso tenías tanto miedo cuando te encontré».
Esperaba que fueras uno de sus hombres. Viaja con 3 o 4 dependiendo del pueblo. Se hacen llamar sus discípulos, pero realmente son matones. Sí. Se sentaron en silencio durante varios minutos, el peso de la confesión de Eden asentándose entre ellos. Finalmente, Harlan habló. ¿Cómo te llamas realmente? Eden lo miró con sorpresa. Eden Blake. ¿Por qué? Algunas personas cambian sus nombres cuando huyen. Mi nombre es lo único que realmente me pertenece, dijo con una fiereza que lo sorprendió. No iba a dejar que él me lo quitara también. 3 días después, el humo los despertó. Harlan se incorporó en la cama, sus sentidos entrenados por la guerra reconociendo inmediatamente el peligro. No era el humo de la chimenea o una fogata, era el humo acre de algo que no debería estar ardiendo. Se vistió rápidamente y corrió hacia la ventana. El granero no estaba en llamas, pero podía ver un resplandor naranja cerca de su base. Alguien había prendido fuego a la pila de heno almacenada contra la pared sur. «¡Eden!», gritó, golpeando la puerta de su habitación. Ella apareció inmediatamente, completamente vestida, como si hubiera estado esperando. «Vi las llamas desde mi ventana», dijo. «¿Qué hacemos?». Juntos corrieron hacia el granero, cargando baldes de agua del pozo. El fuego era pequeño pero decidido, chisporroteando contra la madera seca de la pared del granero. Trabajaron en silencio, pasándose baldes hasta que las llamas se extinguieron, dejando solo cenizas humeantes y el olor a heno quemado. «No fue accidental», dijo Harlan examinando los restos. Eden asintió, sus ojos escaneando la oscuridad más allá del círculo de luz de su linterna. «¿Crees que fue él? No lo sé, pero alguien quiere asustarnos». A la mañana siguiente, mientras limpiaban los restos del fuego, el alguacil Moore apareció montado en su caballo. Era un hombre joven, quizás de 30 años, con el tipo de bigote que sugerían ambición política y ojos que rara vez se encontraban directamente con los de la persona con la que hablaba. «Escuché que tuvieron algunos problemas anoche», dijo, desmontando con la torpeza de alguien que estaba más cómodo detrás de un escritorio que en una silla de montar. «Nada que no pudiéramos manejar», respondió Harlan. Moore asintió, pero sus ojos se fijaron en Eden, quien estaba alimentando a las gallinas cerca del granero. «Esa sería su nueva esposa, supongo, la prima de Kansas». «Así es. Curioso cómo llegó justo antes de que comenzaran estos incidentes». Harlan se enderezó, sintiendo los músculos de su espalda tensarse. «¿Qué estás implicando, Moore?». «No estoy implicando nada, solo observando. Pero he estado recibiendo preguntas sobre ustedes dos. Preguntas de personas importantes». «¿Qué tipo de personas?». Moore se aclaró la garganta incómodamente. «Un predicador itinerante pasó por el pueblo ayer, hombre llamado Hale. Dijo que estaba buscando a una joven que había huido de su custodia legal, una chica llamada Eden Blake». El mundo pareció detenerse. Harlan podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir los ojos de Eden en él desde el otro lado del patio. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que no conocía a nadie con ese nombre». «Lo cual es técnicamente cierto. Su esposa es Eden Voss ahora, ¿no?». Había algo en la voz de Moore que Harlan no podía descifrar. ¿Advertencia? ¿Amenaza? «Pero él planea quedarse en el pueblo por unos días», continuó Moore. «Hacer algunas investigaciones. Dice que tiene documentos legales que prueban que la chica es su pupila». «¿Y tú crees esos documentos?». Moore finalmente encontró los ojos de Harlan. «Creo que algunos papeles son más legales que otros. Y creo que algunos hombres usan la ley para ocultar pecados que harían sonrojar al diablo». Se subió de nuevo a su caballo. Luego se detuvo. «Harlan, si fuera tú, me aseguraría de que esa esposa mía supiera cómo usar un rifle. Los tiempos se están poniendo peligrosos para la gente decente». Después de que se fue, Harlan encontró a Eden de pie junto al granero quemado, sus dedos trazando las marcas de carbón en la madera. «Ha venido por mí», dijo sin voltearse. «Sí. ¿Vas a entregarme?». Harlan se acercó hasta poder ver su perfil, la línea determinada de su mandíbula. «¿Qué crees?». Eden se volteó para mirarlo, y por primera vez, él vio no miedo en sus ojos, sino algo más feroz. «Creo que quiero aprender a disparar ese rifle». Parte 4. El diablo con collar. El reverendo Cyrus Hale llegó como una tormenta vestida de terciopelo negro. Harlan lo vio por primera vez desde la ventana de la cocina.
cabalgando por el sendero principal con la confianza de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Era más alto de lo que Harlan había imaginado, con hombros anchos que llenaban su abrigo oscuro y una barba perfectamente recortada que enmarcaba una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Detrás de él venían 3 hombres montados, no discípulos, como se hacían llamar, sino matones con Biblias en sus alforjas y pistolas en sus cinturones. Eden se había vuelto de piedra en el momento en que vio la silueta en la distancia. Ahora estaba de pie junto a la ventana, sus dedos blancos donde se aferraban al marco, observando al hombre que había convertido su infancia en una pesadilla. «Vete adentro», murmuró Harlan, «al cuarto de atrás. No salgas hasta que yo te diga». «No». La voz de Eden era apenas un susurro, pero firme. «No voy a esconderme de él. No otra vez. Eden, he pasado 2 años corriendo de este hombre. Si va a encontrarme, que sea mientras estoy de pie». Harlan la miró, realmente la miró, y vio no a la niña asustada que había encontrado en su granero, sino a la mujer en la que se había estado convirtiendo en silencio durante estas semanas. Sus ojos verdes tenían una dureza nueva, como jade templado por el fuego. «Entonces, nos enfrentaremos a él juntos», dijo. Hale desmontó con la gracia de un hombre acostumbrado a hacer espectáculo de cada movimiento. Sus botas brillaban como si fueran nuevas, y su sombrero estaba inclinado en el ángulo exacto para proyectar sombras dramáticas sobre su rostro. Todo en él hablaba de un hombre que había perfeccionado el arte de la intimidación hasta convertirla en performance. «Buenas tardes», gritó, su voz resonando con el tipo de autoridad que algunos hombres confunden con santidad. «Soy el reverendo Cyrus Hale y busco una audiencia con el dueño de esta propiedad». Harlan salió al porche, cada músculo en su cuerpo preparado para la violencia. Eden apareció a su lado un momento después y vio cómo los ojos de Hale se fijaron en ella inmediatamente, como un halcón avistando a un ratón. «Soy Harlan Voss. Esta es mi propiedad». «Ah, señor Voss». La sonrisa de Hale se ensanchó, pero había algo depredador en ella, y supongo que esta encantadora dama es su esposa. «Así es. Eden Voss». «Eden». Hale saboreó el nombre como si fuera vino. «Qué nombre tan familiar. Me recuerda a una jovencita que una vez estuvo bajo mi cuidado pastoral. Una chica problemática que huyó de mis servicios cristianos hace algún tiempo». «No sé de qué habla», dijo Harlan, aunque podía sentir la tensión radiando de Eden como calor de una estufa. Hale se acercó unos pasos, y sus hombres se movieron para flanquearlo. Harlan notó que todos llevaban armas, aunque trataban de mantenerlas discretas. «Oh, creo que sí sabe, señor Voss. Verá, tengo aquí algunos documentos muy interesantes». Sacó un rollo de papeles de su abrigo, desenvolviéndolos con flourishes teatrales. «Estos documentos establecen que una menor de edad llamada Eden Blake fue colocada legalmente bajo mi custodia hace 3 años por el estado de Missouri. Como su tutor designado, tengo tanto el derecho como la responsabilidad de recuperarla». «Mi esposa es Eden Voss», repitió Harlan. «Nació en Kansas, es prima mía, y se casó conmigo por su propia voluntad». «¿Ah, sí?» Hale inclinó la cabeza, como si fuera una conversación fascinante. «Entonces no le importará si examino los documentos que prueban ese parentesco. Y, por supuesto, el certificado de matrimonio». Harlan sintió el suelo moverse bajo sus pies. Ruth había sido inteligente, había creado una historia convincente, pero no había tenido tiempo de fabricar los documentos para respaldarla. Y el certificado de matrimonio, bueno, era real, pero nuevo, demasiado nuevo para explicar una relación de prima de larga data. «Los documentos están en orden», dijo, esperando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Estoy seguro de que lo están». La sonrisa de Hale se volvió más afilada. «Pero entenderá que, como hombre de Dios, debo ser diligente en estas cuestiones. La chica bajo mi cuidado era problemática, propensa a mentir, a seducir a hombres buenos, a usar su apariencia para manipular situaciones a su favor». Eden habló por primera vez, su voz cortando el aire como una navaja. «Mentiroso». Hale se volteó hacia ella, y por un momento, la máscara se resbaló. Harlan vio algo feo y hambriento en sus ojos antes de que la sonrisa paternal regresara. «Ah, niña querida, veo que aún tienes esa lengua viperina, pero no te preocupes, pronto recordarás los modales apropiados».
No voy a ninguna parte contigo, dijo Eden, y dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a Harlan. Nunca más. Me temo que no tienes elección en el asunto. Esos documentos no valen nada aquí, interrumpió una voz nueva. Todos se volvieron para ver al alguacil Moore acercándose a caballo, con Ruth Abernathy sentada detrás de él. Ruth desmontó con la agilidad de una mujer la mitad de su edad y se dirigió directamente hacia el grupo. Ruth Abernathy, dijo, extendiendo una mano hacia Hale como si fuera una reina recibiendo a un súbdito. Partera y midwife certificada de Millfield. Y usted debe ser el predicador del que todos hablan. Hale tomó su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Reverendo Cyrus Hale, señora. Un placer. Estoy segura de que lo es, respondió Ruth, su voz goteando dulzura falsa. Pero me temo que haya habido un malentendido sobre nuestra querida Eden. ¿Cómo es eso? Ruth abrió su propia bolsa y sacó un conjunto de papeles. Verá, yo ayudé a traer a Eden al mundo hace 17 años en Kansas. Aquí está su certificado de nacimiento firmado por mí. Y aquí está la carta de su padre, el hermano de Harlan, pidiéndome que cuidara de su funeral y de su hija cuando murió en el incendio. Harlan miró a Ruth con asombro. Los documentos se veían auténticos, envejecidos apropiadamente, con la caligrafía cuidadosa de alguien que había tenido tiempo de prepararlos bien. Hale tomó los papeles, sus ojos escaneando rápidamente. Estos son muy detallados. Por supuesto que lo son. Llevo registros meticulosos de todos los nacimientos que asisto, y puedo asegurarle que Eden Boss, de soltera Blake, es exactamente quien dice ser. Blake, murmuró Hale, y Harlan vio un destello de triunfo en sus ojos. Exactamente. La chica que busco también se llama Blake. Esto prueba que Blake es un apellido común en Kansas, interrumpió Ruth. Pero si insiste en que esta es su pupila fugitiva, entonces necesitará más que documentos de Missouri. Necesitará prueba de que esta Eden Blake específica es la misma persona. Hale se volteó hacia Eden, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que Harlan quisiera golpearlo. Oh, es ella. Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Y esto se acercó hacia Eden, extendiendo una mano hacia su muñeca. Harlan se movió para interceptarlo, pero Eden fue más rápida. No me toques, dijo, su voz letal. Nunca más me toques. Niña desafiante, murmuró Hale, pero había algo hambriento en su sonrisa. Siempre fuiste la más problemática, pero yo puedo mostrar las marcas que dejé en tu espalda para disciplinarte. Esas marcas prueban... Esas marcas, interrumpió Eden, y su voz se volvió más fuerte, más clara. Prueban que eres un animal que golpea niñas indefensas. Nada más. El silencio que siguió fue denso como melaza. Incluso los hombres de Hale parecían incómodos, intercambiando miradas que sugerían que sabían exactamente de qué marcas hablaba su jefe. El alguacil Moore se aclaró la garganta. Reverendo Hale, me temo que sus documentos de Missouri no tienen jurisdicción aquí en Nebraska, y sin prueba positiva de identidad. ¡Tengo prueba!, estalló Hale, su compostura finalmente resquebrajándose. «Esa chica es mía. Me pertenece». «Nadie me pertenece», dijo Eden, y por primera vez desde que Harlan la conocía, su voz resonó con verdadera autoridad. «Y antes de dejar que me lleves de vuelta a esa vida, prefiero morir». Hale la miró con una mezcla de ira y algo más oscuro. «Eso puede arreglarse, niña». Fue el error que Harlan había estado esperando. En un movimiento fluido, desenrolló el rifle que había estado sosteniendo contra su pierna y lo apuntó directamente al pecho de Hale. «Creo que es hora de que se vaya de mi propiedad», dijo, su voz tranquila pero letal. Los hombres de Hale se movieron hacia sus armas, pero Moore ya tenía su pistola desenfundada. «Caballeros», dijo Moore, «sugiero que mantengan sus manos donde pueda verlas. Parece que hemos tenido un malentendido, pero estoy seguro de que puede resolverse sin violencia». Hale miró alrededor del grupo. Harlan con su rifle, Moore con su pistola, Ruth con su sonrisa de hierro, y finalmente Eden, que estaba de pie con la barbilla alta y los ojos ardiendo con desafío. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Esa chica es mía por derecho, y la tendré de vuelta». «No», dijo Eden, y su voz cortó el aire como una campana. «Esto sí ha terminado. Aquí, ahora. Nunca más huiré de ti, Cyrus Hale.
Y si intentas tocarme otra vez, hay testigos aquí que saben exactamente qué tipo de hombre eres. Hale la miró durante un largo momento, y Harlan vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. La niña asustada que había controlado durante años se había ido, reemplazada por una mujer que no tenía miedo de mirarlo a los ojos y decir la verdad. «Vámonos», gruñó a sus hombres, montando su caballo con menos gracia de la que había mostrado al llegar. Mientras se alejaban, Eden se desplomó contra el poste del porche, como si todas las fuerzas la hubieran abandonado de una vez. «¿Estás bien?», preguntó Harlan, acercándose. «Pregúntame de nuevo mañana», dijo, usando sus propias palabras de su noche de bodas. Pero cuando Ruth se acercó y la envolvió en un abrazo maternal, Harlan vio algo en los ojos de Eden que no había estado allí antes. No solo supervivencia, sino triunfo. Había enfrentado a su demonio y había vivido para contarlo. El problema era que demonios como Cyrus Hale rara vez aceptaban la derrota sin luchar. Y Harlan sabía que esto era solo el comienzo. La venganza de Hale llegó con el amanecer, envuelta en el llanto de una niña. Harlan despertó con el sonido de pequeños puños golpeando su puerta principal. Cuando la abrió, encontró a Ruth de pie en su porche con una niña pequeña aferrada a sus faldas, una criatura frágil de quizás 10 años, con cabello castaño enmarañado y ojos que habían visto demasiado para su edad. «Esta es Nettie», dijo Ruth sin preámbulos. «Se escapó del campamento de Hale anoche. Dice que tiene algo que contarte». Eden apareció en las escaleras, todavía en su camisón, y cuando vio a la niña, su rostro se transformó por completo. «¿Nettie?», susurró, y la niña se soltó de Ruth para correr hacia ella. «Eden», sollozó la pequeña, «sabía que te había encontrado, sabía que estarías bien». Eden se arrodilló y envolvió a la niña en sus brazos, y Harlan vio lágrimas corriendo por sus mejillas, las primeras lágrimas que había visto que derramara desde que la encontró. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Eden, apartando el cabello de la frente de Nettie. «Me escapé cuando él no estaba mirando. Escuché que estaba planeando algo malo, Eden. Algo realmente malo». Ruth y Harlan intercambiaron miradas sobre las cabezas de las dos chicas. «¿Qué tipo de algo malo?», preguntó Ruth gentilmente. Nettie miró hacia arriba, sus ojos moviéndose entre los adultos, como si estuviera evaluando qué tan seguro era hablar. «Dice que va a quemar la casa», susurró. «Dice que si no puede llevarse a Eden, entonces va a asegurarse de que nadie más pueda tenerla tampoco». «¿Cuándo?», preguntó Harlan, su voz tensa. «Esta noche, cuando todos estén durmiendo. Pero hay más». Nettie se aferró a Eden más fuerte. «Dice que va a decirle a todos en el pueblo que tú eres una palabra fea. Dice que va a traer testigos que jurarán que te vieron haciendo cosas malas». Eden cerró los ojos, y Harlan pudo ver el peso de la comprensión asentándose sobre ella. «Va a destruir mi reputación para que, incluso si sobrevivo, no tenga lugar a dónde ir». «Hay más», continuó Nettie, su voz aún más pequeña. «Me hizo practicar diciendo mentiras sobre ti, sobre cómo eras mala con las chicas más pequeñas, sobre cómo te burlabas de las oraciones. Dice que si no las digo, él me va a lastimar como lastimó a Sally». La mandíbula de Harlan se tensó. «¿Quién es Sally?». «Era una de las niñas mayores», susurró Eden. «Tenía 14 años cuando yo me fui. Siempre trataba de protegernos de él». «¿Qué le pasó a Sally?», preguntó Ruth, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Nettie se escondió contra Eden. «Se cayó de la parte trasera del carro. Eso es lo que él dijo». Pero Sarah Jane vio cómo pasó realmente. Vio cómo él la empujó. El silencio que siguió fue denso como plomo. Harlan sintió una ira fría asentarse en sus huesos, el tipo de ira que había sentido durante la guerra cuando encontraba evidencia de atrocidades. «¿Dónde está Sarah Jane ahora?», preguntó Eden. «Todavía con él. Ella y 2 otras niñas. Tienen demasiado miedo para huir, pero Sarah Jane me dijo que si alguna vez te encontraba, debía contarte lo que realmente pasó con Sally». Ruth se aclaró la garganta. «Nettie, cielo, ¿estarías dispuesta a contarle estas cosas al alguacil Moore?». Los ojos de la niña se llenaron de terror. «¿Tengo que hacerlo?». «Nadie va a obligarte», dijo Eden firmemente. «Pero podría ayudar a salvar a Sarah Jane y a las otras niñas». Nettie asintió lentamente,
reuniendo un coraje que no debería haber necesitado a su edad. «Lo haré, pero solo si tú estás conmigo». «Estaré contigo», prometió Eden. «No dejaré que nadie te lastime nunca más». Una hora después, el alguacil Moore estaba sentado en la mesa de la cocina de Harlan, tomando notas mientras Nettie relataba su historia con la precisión dolorosa de alguien que había sido forzada a memorizar mentiras. Pero ahora estaba diciendo la verdad, y la verdad era aún más horrible que lo que Harlan había imaginado. Hale no solo había abusado de las niñas bajo su cuidado, las había entrenado para mentir por él, para atraer a nuevas víctimas, para servir como cómplices involuntarias en sus crímenes. Las había convertido en herramientas de su propia opresión. «Esto es suficiente para arrestarlo», dijo Moore cuando Nettie terminó. «Pero necesitamos más testigos. Una niña pequeña... Bueno, hay hombres que dirán que ella fue entrenada para mentir». «¿Qué hay de Sarah Jane?», preguntó Eden. «¿Qué hay de las otras? Si pudiera llegar a ellas, tal vez. Pero están en su campamento, y él tiene 3 hombres armados guardándolas». Harlan se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana. Podía ver la humareda distante del campamento de Hale en el horizonte, como una mancha oscura contra el cielo azul. «¿Qué hay del pueblo?», preguntó. «¿Qué hay de la gente decente? ¿No se preocupan por lo que le está pasando a estas niñas?». Moore se veía incómodo. «Algunos sí, pero Hale ha estado predicando en el pueblo durante 3 días. Dice que está haciendo la obra de Dios, salvando a estas niñas de vidas de pecado. Y él es... convincente». «Es un mentiroso», dijo Eden con voz plana. «Sí, pero es un mentiroso carismático, y la gente quiere creer que están del lado de los justos». Ruth, que había estado en silencio durante la conversación, finalmente habló. «Entonces les mostraremos quién es realmente justo». Esa tarde, una procesión inusual se dirigió hacia el centro del pueblo. Ruth iba al frente, con Nettie a su lado y Eden detrás de ellas. Harlan y Moore los seguían, ambos armados pero esperando no necesitar sus armas. El pueblo de Millfield se había reunido en la plaza central, donde Hale había montado una plataforma improvisada. Estaba en medio de un sermón cuando llegaron, su voz resonando sobre la multitud mientras hablaba sobre la pureza y la tentación. «Y es por eso, hermanos y hermanas, que debemos estar vigilantes contra aquellos que traerían corrupción a nuestras comunidades. Hay entre ustedes una mujer que se hace pasar por esposa respetable, pero que en realidad es una agente del pecado». Su voz se desvaneció cuando vio a Eden acercarse a la multitud. Sus ojos se encontraron a través del espacio, y Harlan vio la sonrisa depredadora extenderse por su rostro. «¡Ah!», gritó, señalando. «Aquí está la tentadora misma. Vengan, hermanos, vean cómo se atreve a caminar entre personas decentes». Pero Ruth se adelantó antes de que Hale pudiera continuar. «Ciudadanos de Millfield», gritó, su voz entrenada por años de comandar respeto en situaciones de crisis. «Tengo algo que decir sobre este hombre y sus acusaciones». Un murmullo corrió por la multitud. Ruth era respetada. Había ayudado a traer al mundo a la mitad de los niños del pueblo. Cuando hablaba, la gente escuchaba. «Este hombre ha venido a nuestro pueblo con mentiras sobre una de las nuestras. Pero yo tengo aquí a alguien que puede testificar sobre la verdad de su carácter». Empujó suavemente a Nettie hacia adelante. La niña se veía pequeña y frágil frente a la multitud, pero cuando habló, su voz llevó claramente por el aire silencioso. «Mi nombre es Nettie Coleman», dijo, «y ese hombre me lastimó. Me lastimó a mí y a otras niñas. Nos hacía cosas malas y nos decía que éramos malvadas por hacerlo enojar». Un escalofrío corrió por la multitud. Algunas de las mujeres se acercaron instintivamente a sus propios hijos. «¡Mentiras!», rugió Hale. «Esa niña ha sido entrenada para mentir por la mujer corrupta». Pero Eden se adelantó, y cuando habló, su voz era clara y fuerte. «No», dijo. «Nettie ha sido entrenada para decir la verdad». Finalmente, se volteó hacia la multitud, y Harlan vio a la mujer que había estado creciendo en silencio durante estas semanas emerger completamente. «Soy Eden Voss, y durante 3 años fui prisionera de este hombre. Él me golpeó, me hambreó, y me enseñó a temer cada sombra. Pero también me enseñó algo más. Me enseñó a reconocer la verdad cuando la escucho». Comenzó a desabotonarse la parte trasera de su vestido, y Harlan entendió lo que estaba a punto de hacer. «Eden, no», comenzó.
pero ella lo detuvo con una mirada. «Es hora», dijo simplemente. Se volteó de espaldas a la multitud y bajó su vestido lo suficiente para revelar su espalda. Incluso desde la distancia, las cicatrices eran visibles, líneas blancas que formaban un patrón terrible a través de su piel. «Estas son las marcas de la disciplina cristiana de Cyrus Hale», dijo, su voz nunca flaqueando. «Estas son las marcas que dejó en una niña de 14 años porque se atrevió a proteger a una más pequeña». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, una mujer en la multitud comenzó a llorar. Luego otra. Luego un hombre gritó: «Dios mío, es solo una niña». Hale trató de recuperar el control. «Hermanos, no se dejen engañar. Esas marcas podrían ser de cualquier lugar. Esta mujer es una maestra de la decepción». Pero ya era demasiado tarde. La multitud se había vuelto contra él, y Harlan vio el momento exacto en que Hale se dio cuenta de que había perdido. El alguacil Moore se adelantó, sus esposas ya en la mano. «Cyrus Hale está arrestado por crueldad hacia menores y por hacer declaraciones falsas a un oficial de la ley». Mientras Moore se llevaba a Hale, el hombre gritó por encima del hombro: «Esto no ha terminado. Tengo amigos poderosos. Volveré». Eden se volvió hacia él, y cuando habló, su voz llevó a través de toda la plaza. «No», dijo, «tú has terminado. Y si alguna vez regresas, habrá 100 personas aquí que recordarán este día y lo que realmente eres». Mientras la multitud se dispersaba, Harlan se acercó a Eden, quien estaba temblando mientras se volvía a abotonarse el vestido. «¿Estás bien?», preguntó. «Pregúntame mañana», dijo, usando su frase familiar, pero esta vez había algo diferente en su voz. No solo supervivencia, no solo triunfo, sino algo más profundo: paz. Por primera vez en su vida, Eden Blake Boss no tenía miedo de su propia sombra. Y por primera vez en 5 años, Harlan Boss recordó lo que se sentía estar orgulloso de la persona que veía en el espejo. Pero mientras caminaban de regreso a casa, los tres, porque Nettie se había aferrado a Eden, y ninguno de ellos tenía el corazón para separarlas. Harlan sabía que todavía había una pregunta sin respuesta. Habían ganado la batalla, pero ¿qué venía después? 3 meses después, Eden despertó sin miedo por primera vez en su vida. No fue algo que notara inmediatamente. Había estado tan acostumbrada a despertar con los músculos tensos, los oídos alertas por sonidos de peligro, que la ausencia de esa vigilancia constante la desorientó por un momento. Se quedó inmóvil en su cama, esperando que la ansiedad familiar regresara, pero en su lugar solo sintió paz. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas que había cosido el mes anterior. Cortinas blancas simples con pequeñas flores bordadas en los bordes. Un detalle que había agregado no por necesidad, sino por el simple placer de crear algo hermoso. Su habitación se había transformado lentamente de un refugio temporal en un verdadero hogar, con libros apilados en la mesita de noche, una colcha hecha a mano extendida sobre la cama y un pequeño espejo en la cómoda donde ahora podía mirarse sin encogerse. Desde abajo llegaba el sonido familiar de Harlan preparando café, y desde la habitación de al lado, la respiración suave de Nettie durmiendo. La niña había encontrado su lugar en su hogar extraño, pero funcional con la adaptabilidad resiliente de la juventud. Había llegado asustada y rota, pero en estos meses había florecido como una flor después de la lluvia. Eden se vistió lentamente, disfrutando del lujo de no tener prisa. Era sábado, y aunque el trabajo de la granja nunca se detenía completamente, había una calidad diferente en los fines de semana, más suave, más contemplativa. En la cocina, encontró a Harlan leyendo una carta junto a la ventana, su ceño fruncido en concentración. Había cambiado también en estos meses, llenándose un poco, perdiendo la tensión que había llevado en sus hombros como una carga perpetua. Su cabello seguía siendo más gris que castaño, y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de dolor. Pero ahora también había líneas de risa, grabadas allí por las bromas secas de Nettie y los momentos de alegría inesperada que habían comenzado a llenar sus días. ¿Buenas noticias o malas?, preguntó Eden, vertiendo café en su taza. «Un poco de ambas», respondió, levantando la vista. «Es del alguacil Moore. Hale fue sentenciado ayer. 5 años en prisión». Eden sintió una mezcla de alivio y algo más complejo. No satisfacción exactamente,
sino una sensación de que un capítulo había sido cerrado oficialmente. ¿Y las otras niñas? Sarah Jane y las otras dos están siendo cuidadas por una familia en Kansas, una familia real esta vez, que fue investigada apropiadamente. Eso es bueno. Eden se sentó frente a él, notando cómo la luz de la mañana creaba patrones dorados en la mesa de madera gastada. ¿Cuáles son las malas noticias? Harlan vaciló. Luego le pasó la carta. Léelo tú misma. Eden leyó rápidamente, y su corazón se hundió cuando llegó a la parte relevante. Hale había apelado su sentencia y tenía efectivamente amigos poderosos, un grupo de hombres influyentes que habían contribuido financieramente a sus ministerios y que ahora estaban presionando por su liberación. La apelación podría tomar años en resolverse, pero existía la posibilidad real de que Hale fuera liberado. Podría salir, dijo suavemente. Podría. Se sentaron en silencio durante un momento, el peso de esta posibilidad asentándose entre ellos. Luego Eden dobló la carta cuidadosamente y se la devolvió. ¿Sabes qué?, dijo. No me importa. Harlan la miró con sorpresa. ¿No te importa? Oh, me importa que esté libre para lastimar a otras personas. Eso me importa mucho. Pero que venga por mí otra vez. Sacudió la cabeza. Ya no soy la misma persona que huyó de él hace meses. Si viene, me encontrará preparada. ¿Preparada cómo? Eden sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa que habría aterrorizado a Cyrus Hale. Preparada con amigos, preparada con un hogar, preparada con la verdad y personas que creen en esa verdad. Tomó un sorbo de café, y preparada para disparar un rifle si es necesario. La puerta trasera se abrió, y Nettie entró corriendo, todavía en su camisón pero claramente despierta y lista para el día. Eden, Harlan, Betsy tuvo su bebé. Corrieron hacia el granero, donde efectivamente encontraron a la vieja mula parada protectoramente sobre un potro pequeño y tambaleante. Era un milagro menor. Betsy tenía más de 15 años, y nadie había esperado que tuviera otro potro. «Es hermoso», susurró Nettie, acercándose lentamente para no asustar a la madre. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Eden. Nettie consideró esto seriamente, estudiando al potro pequeño que ya estaba tratando de ponerse en pie, con piernas largas y torpes. «Esperanza», dijo finalmente, porque nadie esperaba que pasara, pero pasó de todas formas. Eden miró a Harlan y vio su propia emoción reflejada en sus ojos. De alguna manera, este pequeño potro se había convertido en un símbolo de todo lo que habían construido juntos. Inesperado, improbable, pero indudablemente real. Esa tarde, mientras Nettie ayudaba a Ruth en el jardín, Eden y Harlan se sentaron en el porche, observando las nubes formar patrones cambiantes en el cielo de otoño. Habían desarrollado un ritual de estas conversaciones de fin de tarde, no forzadas, sino naturales, como dos personas que habían aprendido a disfrutar de la compañía del otro. ¿Alguna vez pensaste que tu vida resultaría así?, preguntó Eden. Harlan consideró la pregunta, balanceándose suavemente en su silla. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado, que solo estaba esperando morir. Se volteó para mirarla. ¿Tú? Hace 6 meses, pensé que la vida era algo que le pasaba a otras personas, algo que yo solo tenía que sobrevivir. ¿Y ahora? Eden miró hacia el jardín donde Nettie estaba persiguiendo mariposas entre las hileras de vegetales, su risa llevando en el aire cálido. Miró hacia el granero donde Esperanza estaba durmiendo junto a su madre. Miró la casa detrás de ellos, con sus ventanas brillando en la luz del atardecer, llena del tipo de calidez que solo viene de ser verdaderamente amada. «Ahora creo que la vida es algo que construyes», dijo. «Un día a la vez, una elección a la vez, como una casa». Harlan asintió lentamente. «Una casa que sostiene». «Exactamente». Esa noche, después de que Nettie se hubiera ido a la cama con una historia sobre un potro mágico que podía volar, Eden se encontró parada en el umbral de la sala, observando a Harlan leer junto al fuego. Tenía un libro en las manos, no la Biblia o un periódico, sino una novela que había pedido especialmente del pueblo, algo sobre aventuras en tierras lejanas. «¿Harlan?», dijo suavemente. Él levantó la vista, marcando su lugar con el dedo. «¿Sí? ¿Alguna vez te arrepientes? De haberme ayudado, quiero decir. De todo lo que cambió». Harlan cerró el libro y se recostó en su silla, estudiando su rostro a la luz del fuego.
Hace 6 meses me hiciste la misma pregunta, y te dije que me preguntaras en un año. Y yo te pregunto ahora. No, dijo, su voz firme. No me arrepiento de nada. Bueno, me arrepiento de algunas cosas. ¿Cómo qué? Me arrepiento de no haber sido más valiente más pronto. Me arrepiento de los años que desperdicié escondido de la vida. Me arrepiento de no haber conocido a Nettie antes de que pasara por lo que pasó. Eden se acercó y se sentó en la silla junto a la suya, no la silla de invitados, sino la silla que había llegado a pensar como suya. ¿Sabes de qué me arrepiento yo? ¿De qué? Me arrepiento de que tomara tanto tiempo encontrar un hogar. Harlan extendió su mano, y después de solo un momento de vacilación, Eden la tomó. Era la primera vez que se tocaban por elección en lugar de necesidad, y sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de dos personas que habían aprendido a confiar completamente el uno en el otro. Eden, dijo, su voz suave, sabes que no tienes que quedarte, ¿verdad? Ahora que Hale está en prisión, ahora que tienes opciones. ¿Me estás echando?, preguntó, aunque había una sonrisa en su voz. No, Dios, no. Solo quiero que sepas que es tu elección. Todo es tu elección ahora. Eden apretó su mano, mirando las llamas bailar en la chimenea. Pensó en todas las elecciones que había hecho para llegar aquí. La elección de confiar en Harlan esa primera mañana. La elección de casarse con él. La elección de quedarse y pelear en lugar de huir. La elección de exponer sus cicatrices al mundo. La elección de construir una vida en lugar de simplemente sobrevivir una. Elijo quedarme, dijo. Elijo esto. Te elijo a ti, y elijo a Nettie, y elijo esta casa extraña y maravillosa que construimos juntos. Incluso si no es lo que esperabas cuando pensabas en el matrimonio. Eden rió, un sonido genuino y alegre que habría sido imposible 6 meses antes. Harlan, cuando pensaba en el matrimonio, pensaba en supervivencia, en protección, en tener un lugar en el mundo donde pudiera existir sin disculparme por ello. ¿Y ahora? Ahora pienso en compañerismo, en construir algo juntos que es más grande que cualquiera de nosotros por separado, en despertar cada mañana sabiendo que hay alguien que se preocupa si duermo bien. Se volvió para mirarlo directamente, y a la luz del fuego, vio no al hombre roto que había sido cuando se conocieron, sino al hombre en el que se había convertido, más fuerte, más amable, más completo. Pienso en el amor, dijo simplemente, no el tipo de amor de las novelas románticas, sino algo más profundo, el tipo de amor que se construye día a día, elección tras elección, acto de bondad tras acto de bondad. Harlan llevó su mano a sus labios y la besó suavemente, no como un amante, sino como un compañero, como un amigo, como alguien que había elegido caminar por la vida a su lado. Te amo también, dijo, de la única manera que sé cómo, completamente. Afuera, el viento otoñal susurraba a través de los campos, llevando el olor del heno cortado y la promesa de invierno. Pero adentro, junto al fuego, con sus manos entrelazadas y su futuro extendido ante ellos como un libro aún por escribir, Eden y Harlan se sintieron cálidos y seguros, y por primera vez en mucho tiempo, completamente en casa. Habían comenzado como extraños unidos por la desesperación. Habían sobrevivido como aliados unidos por la necesidad. Ahora, finalmente, eran algo más. Una familia elegida, un hogar construido conscientemente, un amor que había crecido no de la pasión, sino de algo más profundo y duradero. La elección diaria de cuidarse mutuamente, de construir algo hermoso juntos, de crear un lugar en el mundo donde tanto las almas rotas como las que sanaban pudieran encontrar paz. Y en el granero, Esperanza durmió junto a su madre, soñando sueños de potro sobre campos abiertos y cielos infinitos, inconsciente de que su propio nacimiento había marcado el comienzo de algo nuevo, no solo para una familia pequeña y improbable, sino para la idea misma de que el hogar es algo que creas, no algo que encuentras. La granja se asentó en el silencio nocturno, sosteniendo a sus habitantes con la fuerza silenciosa de algo construido para durar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.